Veremos el siguiente problema para realizar un balance de energía a un proceso. En este caso es un proceso de separación y utilizaremos la ecuación de estado de Penn-Robinson, es decir, que haremos un balance de energía desde el punto de vista termodinámico riguroso. Dice lo siguiente el problema. La corriente de alimentación a un separador consta de 50% mol de metano, 10% mol de etano, 20% mol de propano y 20% mol de N-butano a 20 grados centígrados y 105 bar de presión con un flujo de 100 moles por hora y está en fase líquida, la cual se separa en dos corrientes que están a 50 grados centígrados y 80 bar en equilibrio. El flujo líquido es de 49.41 mol por hora con una composición de metano en por ciento mol 34.899, de etano 10.236, de propano y N-butano de acuerdo a lo que está aquí. El flujo vapor es de 50.59 mol cada hora, también con esta composición de metano en por ciento mol 64.747, para etano, propano y N-butano, las que se dan aquí. Calcular el cambio de entalpía y el calor asociado al proceso de separación mediante la ecuación de estado de Penn-Robinson. Para darle solución a este problema, primeramente vamos a tener una representación del proceso como un separador. Este separador a este separador se alimenta una corriente F con una composición, flujo, temperatura y presión conocidas. Mediante todo esto conocido, se puede evaluar la entalpía de esta corriente. El separador obtiene dos corrientes como productos: un vapor con esta cantidad de flujo, también una composición conocida y está a 50 grados centígrados y 80 bar de presión. Con todo esto conocido, es decir, se especifica todo de la corriente de vapor, al igual que la de la corriente de alimentación a este separador. Por tanto, podemos evaluar la entalpía de esta corriente HV. De igual manera, tenemos una corriente de producto en el separador en fase líquida, con este flujo, con esta composición XY, 50 grados centígrados y 80 bar de presión. Como estas están en equilibrio, están a la misma temperatura y presión. Diferentes composiciones, y para la corriente líquida, conociendo todo de la corriente líquida, podemos evaluar su entalpía, en este caso de esta corriente que le vamos a llamar HL. Y este problema nos pide resolver cuál es el cambio de entalpía de este proceso, que es un proceso de separación, y el calor asociado a este proceso. No sabemos si se retira o se adiciona calor al sistema, y eso es lo que vamos a determinar. Para dar solución a este balance de energía, vamos a etiquetar a los componentes de acuerdo a esta numeración: metano 1 y así sucesivamente hasta el N-butano, que va a ser el 4. Para darle solución a este problema, vamos a recordar vamos a aplicar lo que vimos en los tutoriales correspondiente a cómo evaluar el equilibrio de fases mediante ecuaciones de estado, donde de manera particular explicamos cómo evaluar un balance de energía a un proceso, y vean que lo que explicamos exactamente coincide con el esquema que estamos nosotros representando de este separador a resolver.
Por lo tanto, tenemos una alimentación y dos corrientes de salida, al igual que el separador que estamos resolviendo. Entonces, el problema se simplifica a evaluar las entalpías de corriente de cada una de ellas y aplicar este balance de energía. Por tanto, el delta H del proceso de este separador va a ser igual a V, que es el flujo de vapor, que es una corriente de salida, por su entalpía, más L, que es la corriente de líquido de salida, por su entalpía, menos F por la entalpía de F, que es la corriente de alimentación. Entonces es entradas menos salidas. Nos dará el delta H de proceso, que de acuerdo a la primera ley de la termodinámica establece esta primera ley, que es un balance de energía, que el delta H de proceso va a ser igual a Q más W, estableciendo que W es igual a 0. Por tanto, si nosotros determinamos el delta H del proceso, el valor que tengamos va a ser exactamente igual a Q. Ahora, para poder evaluar las entalpías de cada una de las corrientes, porque los flujos ya los conocemos, V, L y F, restaría entonces calcular las entalpías de cada corriente. Lo que vamos a establecer es el estado de referencia, tal como lo explicamos antes, y lo vamos a hacer por corriente. Lo vamos a hacer primeramente para la corriente de alimentación. Por tanto, necesitamos evaluar H de la alimentación. De manera general, vamos a etiquetar nuevamente para recordar la clase, o más bien lo visto en la clase de esta parte teórica para cálculo de entalpía. La entalpía de una corriente, de acuerdo a lo que vimos antes, va a ser igual a la suma de la entalpía residual a la temperatura y presión del sistema más la de esta etapa, que es la entalpía de gas ideal. Como lo vamos a hacer mediante la ecuación de estado de Penn-Robinson, tendríamos que evaluar a la temperatura, presión del sistema, y necesitamos conocer la composición también de la corriente, tanto para evaluar la entalpía residual como la del gas ideal. Entonces, como vamos a emplear la ecuación de estado de Penn-Robinson, requerimos las propiedades críticas de los cuatro componentes. Aquí las estamos presentando de acuerdo a notación de vectores. La temperatura crítica para el metano es de 190.699, para el etano es de 305, para el propano 369 y para el N-butano 425. Estas temperaturas están en Kelvin, de tal manera que de la misma forma, para la notación de vectores o por vectores, la presión crítica del componente 1, 2, 3 y 4 que están en bar, también necesitamos el factor acéntrico del componente 1, 0.0115, hasta el componente 4 de 0.201. También necesitamos, como vamos a calcular entalpía y requerimos la entalpía de un gas ideal, entonces requerimos la forma de el Cp como una función de la temperatura. Este Cp es del gas ideal o como gases ideales. Esta funcionalidad la vamos a tomar de acuerdo a la siguiente expresión, que es un polinomio de cuarto grado con respecto a la temperatura y para cada uno de los componentes como gases ideales. Este Cp estará en Joule sobre mol de acuerdo a cada una de estas constantes del polinomio del Cp, que tendríamos el A1 para el metano, así hasta el
componente 4, que es el N-butano, el A2 también para el primer componente, segundo, tercero y cuarto, A3, A4 y A5 de acuerdo a estos valores. Estos valores nos dan al Cp en unidades de joules sobre mol. También en la ecuación de estado vamos a utilizar R, que la estamos etiquetando como tal, R igual a 83.14 en estas unidades. Pero como vamos a evaluar entalpías residuales y la entalpía de corrientes, la constante R en joules sobre mol Kelvin la vamos a etiquetar como R subíndice 1 o R1. Vamos a iniciar calculando la entalpía de la alimentación HF, que estará dada igual a la entalpía residual mediante la ecuación de estado de Penn-Robinson a la temperatura y presión de esta corriente de alimentación F y también a la composición de la alimentación, que es esta, más el cambio de entalpía desde la temperatura de referencia hasta la temperatura TF, que es la temperatura de esta corriente, de una mezcla de gases ideales. Entonces, iniciamos con el cálculo de la entalpía residual como una, más bien evaluada a la temperatura, presión y composición de la corriente de alimentación mediante la ecuación de estado de Penn-Robinson. Para ello, lo que vamos a hacer primeramente es calcular los parámetros de componentes puros con subíndice I, es decir, que en este caso se requiere la variable m subíndice I, que va a estar dada o está dada por este polinomio en términos de factor acéntrico de cada uno de los componentes. Este factor acéntrico lo conocemos para cada uno de ellos. Ahora, I va desde el componente 1 hasta el componente 4, de tal manera que al evaluar, por ejemplo, para la m del componente 1, pues va a ser igual a todo esto y el factor acéntrico será del componente 1, sustituimos y calculamos numéricamente para que nos dé 0.392. Lo hacemos para los demás componentes y obtendríamos entonces 4 valores para m. M1, 2, 3 y 4. De la misma manera, evaluamos el alfa de cada uno de los componentes. Ese alfa está dado por esta expresión de acuerdo a la ecuación de estado de Penn-Robinson. Cada m y ya la conocemos, se evalúa por ejemplo para el componente 1, entonces quedaría alfa del componente 1 va a ser igual a 1 más m1, 1 menos tf entre la temperatura crítica del componente 1, que también la conocemos, esta relación TF entre TC del componente 1 elevado a la 0.5 y toda esta operación al cuadrado, para que nos dé 4 valores para estos alfas. Alfa 1 de 0.821. Ustedes tendrán que checar cada uno de los cálculos. También evaluaremos la A de cada componente, dada por esta expresión, que sin problemas podemos evaluarlas, de tal manera que para el componente 1 tendríamos el A1, A2, A3 y A4. De la misma manera, BI, dada por esta expresión, va cambiando la temperatura crítica y presión crítica. Para B1, pues aquí será temperatura crítica 1 entre la presión crítica 1, para darnos 26.578 y así sucesivamente tener 4 valores para B1. Ahora, las reglas de mezclado de esta ecuación de estado requiere de los A alfa de cada uno de los componentes, que no es más que multiplicar el A del componente puro y por su alfa, de tal manera que también tendremos 4 valores de este A alfa de cada componente, que no es más que el producto AI por alfa de I. Ahora sí,
utilizamos mediante las reglas de mezclado las constantes o parámetros de mezcla. El A alfa de la mezcla no es más que la sumatoria desde i igual con 1 hasta 4 de zi raíz cuadrada de su A alfa de i. De tal manera que si extendemos esta sumatoria nos queda de esta manera. Todas las composiciones las conocemos, las insertamos. También cada A alfa 1, 2, 3 y 4 las conocemos de acuerdo a este vector. Sustituimos y numéricamente evaluamos A alfa de mezcla que nos dará este valor. Seguimos los cálculos y ahora evaluamos B de mezcla de acuerdo a esta regla de mezclado, que va desde i igual a 1 hasta 4 del producto zi bi, que si la realizamos para los 4 componentes y sustituimos cada z y cada b, obtendremos un B de mezcla de 43.062. Para llegar a la forma polinomial y resolver para el factor acéntrico, calculamos el A, B, dadas por estas expresiones, donde el A alfa de mezcla ya lo calculamos, insertamos su valor, la presión es la presión de la alimentación, de la corriente de alimentación, temperatura o TF es la temperatura de la alimentación y R como tal en las unidades que dijimos iba a estar esta R. De tal manera que A y B dada por esta expresión nos dan estos valores. Recordando la ecuación de estado y la forma polinomial en términos de z, esta es la forma de la ecuación de estado, donde c es función de b, que ya lo conocemos, insertamos, nos da este valor, lo mismo para d y para e. Estos valores son los que se obtienen numéricamente para entonces llegar a esta forma polinomial para z, que se resuelve teniendo dos raíces imaginarias, que bueno, no las calculamos o no las presentamos aquí, pues no tienen significado físico, solamente la real, donde z toma el valor de punto 349. Ahora, como la corriente de alimentación es líquida, entonces etiquetamos a esta raíz como el factor de compresibilidad de la fase de alimentación que es líquida, y va a ser de punto 349. Ahora, como también se requiere para el cálculo de la entalpía residual la temperatura reducida, subíndice I no es más que la relación de la temperatura de la alimentación entre la temperatura crítica de cada componente I, teniendo 1, 2, 3, 4 valores correspondiente a el componente 1, 2, 3 y 4. También requerimos evaluar esta derivada del producto A alfa con respecto a la temperatura para evaluar la entalpía residual. Lo hacemos y nos quedaría de la siguiente manera. Para obtener el valor de esta derivada de A alfa con respecto a la temperatura, que está dada por esta ecuación, esta tiene una doble sumatoria, desde I igual a 1 hasta 4 igual que J. Por tanto, tendrá 16 términos. Deberíamos de tener cuidado a la hora de sustituir los subíndices para I y J. Veamos cómo quedarían para los primeros términos. Menos 1 entre t que multiplica, vamos a tomar el valor de I igual con 1, J también. De tal manera que para el siguiente término, ahora J vale 2 y se mantiene constante igual a 1. Para el siguiente término J igual con 3 y 4. Hasta este término I vale 1. Para el siguiente valor de I, que es 2, J inicia desde 1, 2, 3 hasta 4 y así sucesivamente. Ustedes pueden checar los subíndices en estos términos en cada uno de ellos y
se cumplen. Todos los términos, todas las variables las conocemos, las insertamos y calculamos esta derivada para obtener numéricamente el valor de menos 10.985 que se va a insertar en la expresión. Aquí aparece en dónde se va a insertar para la entalpía residual dada por la ecuación de estado de Penrose. Cada uno de estos términos también se conocen, solamente cuidar que la temperatura es en absoluta, R1 en unidades de energía, R unidades de centímetros cúbicos bar sobre mol Kelvin, el A alfa de la mezcla ya calculada, ZL, que es el factor de compresibilidad de la alimentación como líquido, B también lo conocemos y calculamos numéricamente el valor de menos 9.961.79 joules sobre mol. Tendríamos entonces ya la entalpía residual de la alimentación que la vamos a insertar en esta parte para hallar HF. Nos falta entonces evaluar esta entalpía de gas ideal y veamos cómo la vamos a hacer. Es delta H desde 25, que es la temperatura de referencia, hasta la temperatura F de gases ideales. No es más que la integral del delta Cp derivada de T, T referencia hasta TF. Esta integral, sustituyendo el Cp como una función de la temperatura, nos quedaría como el delta A1 más delta A2 por T y así sucesivamente cada uno de estos términos por la derivada de T. Ahora sí podemos evaluar esta integral con valores de delta A1 y los demás deltas de acuerdo a lo siguiente. Como es una mezcla de gases ideales, el delta A1 y subsiguientes son función de la composición, de acuerdo a esta sumatoria que va desde 1 hasta 4, que son los componentes que forman al sistema, de ZI por A1I. Serían 4 términos. El primero sería Z1 por el A1 del componente 1, más así sucesivamente. Sustituyendo valores, nos quedaría de 25.9875 el delta A1. De esta misma manera se calculan los demás deltas que se sustituyen numéricamente en esta expresión, la cual se integra y se evalúa dando un resultado numérico para el delta H de gas ideal de menos 287.586 joules sobre mol. Ahora sí sustituimos para el cálculo de HF, entalpía residual más delta H de gas ideal, numéricamente sustituyendo lo que hemos evaluado para dar menos 10.249.38 joules sobre mol. De manera análoga, y ustedes lo van a tener que checar, para la corriente líquida con sus respectivas fracciones molares, temperatura y presión, también para HV se llegan a estos valores numéricamente. Todos en las mismas unidades, joules sobre mol. De tal manera que el delta H del proceso requiere que sean entalpías totales. Para el primer término se tiene V, que es el flujo del vapor, 50.59 por HV, que se calculó aquí con la ecuación de estado. Se inserta este valor, más L, que es el flujo del producto líquido de 49,41 por su entalpía, menos la alimentación, que es el flujo de 100 por su entalpía. Calculando numéricamente nos da un valor de 443.311.5 joules.
Ahora, de acuerdo a la primera ley, Q es igual a este delta H, por lo tanto toma el mismo valor, y si recordamos por convención de signos, que en este caso es positivo, y positivo es para energía que entra al sistema, es decir, que esta energía se requiere adicionar al sistema para que el proceso pueda suceder de acuerdo a lo que se ha establecido. Con esto hemos aprendido a evaluar entalpías de corriente y balances de energía, o el balance de energía para un proceso que en este caso es de 3 corrientes. Se puede aplicar para un proceso donde existan diferentes números de corrientes, las que entran, las que salen. Solamente recordando que el delta H del proceso va a ser igual a la sumatoria de las entalpías totales de productos menos las que entran, o salidas menos entradas.